¿Qué pasa con la basura después de que la tiremos al contenedor? ¿Se va todo directamente al vertedero? Vamos a descubrir lo que sucede realmente. Hemos ido al camión y el camión ha llegado hasta aquí. Primera parte del proceso, pesaje del camión para saber de dónde viene y cuánta basura va dentro del camión. Segunda parte del proceso. El camión se aproxima hasta la playa de descarga, se pone de espaldas al muelle, donde se va a abrir la puerta y empezará el vertido de la basura, de la bolsa gris. Paso número 3. La basura ha sido depositada en el foso y ahora os voy a presentar a la persona que gestiona, el gerente del Consorcio Valencia Interior. Él es Ángel Rodríguez. ¿Qué tal, Ángel? Hola, buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Tenemos muchas preguntas, muchas dudas, muchas cosas que queremos saber de nuestra basura. Hemos estado siguiendo el camión, hemos visto cómo se pesa, hemos visto cómo se deposita, cómo se lanza aquí. Y ahora estamos aquí, desde el punto más alto de esta nave, vamos a centrarnos en esta nave. Sí. Quiero que usted nos explique la bolsa que se ha depositado, qué sucede con ella. Sí. Esto es la primera nave, la nave de pretratamiento o triaje que se llama. Triaje. ¿Qué quiere decir pretratamiento? Pues que antes de poder tratar efectivamente lo que molesta de la basura, que es el mal olor y otras molestias, ¿no? La contaminación, lo que tenemos que hacer es separar todos los componentes que vienen mezclados en la bolsa. En el foso se va dosificando, viene de golpe, ¿no? Viene lo que tira el camión, se va llenando el foso y con el pulpista, con un pulpo tremendo que carga cada vez que coge 2000 me kilos. llama mucho la atención la actividad de este señor y lo el volumen del pulpo, ¿no? Claro. Esta pinza que coge 2 toneladas y pico. La precisión es casi como un videojuego, ¿no? Como Sí. Yo creo que es uno de los lugares donde más puedes disfrutar, ¿no? Sí. Con Creo que este esta señor no le dejan instalación. entrar en la feria, ¿no? En las maquinitas estas de Pues coger no los le dejan. ositos y los No premios le porque se los dejan, lleva a todos. No le dejan. No, porque Eso ¿cómo lo maneja? Lo conocen. Bueno, pues el pulpista entonces coge Sí. el puñado de basura. Exacto. Aquí ya se produce una primera separación, porque puede que nos haya venido un colchón, un mueble grande, una cosa... Bueno, eso no puede entrar No en lo la puede línea, ¿no? Se coge el pulpo con cuidado, se aparta y se gestiona aparte. Vale. Lo que sí que entra, el pulpista lo va depositando en una cinta que permite dosificar y que entre más o menos la misma cantidad. Ahí ya se rompe la bolsa. Sí, lo deja en un Terminator, que lo llamamos, Sí. que podéis imaginar lo que hace. Rompe las bolsas y deja todo de un tamaño pues así. Todo lo que sea más grande que esto no pasa, ¿no? Y eso Lo ya va rompe. a la cinta, se va para arriba. Sí, eso ha roto ya todas las bolsas, están abiertas y su contenido se puede seleccionar, ¿no? Entonces, pasa primero por una primera cabina en la que 4 operarios quitan todo aquello que no debe entrar más adentro, porque son los textiles, los flejes, Lo que se llaman los impropios. los impropios, todo aquello que puede Estropear la maquinaria, estorbar en el proceso de selección. Ya hemos conseguido separar manualmente y hemos visto. Ahora continúa la cinta. ¿Hacia dónde vamos? Sí, vamos hacia unos trómeles, un nombre muy bonito que no quiere Los decir rulos. nada más que unos rulos grandes que van girando y tienen unos agujeros Sí. de distinto tamaño, de modo que lo que es más grande que los agujeros va pasando por dentro de los rulos y lo que es más pequeño se cuela, va para abajo. Una especie de colador. Sí, es un colador pero activado con un movimiento, ¿no? Y de ahí, nuestra basura ya. Claro, ahí estamos separando, porque lo que hace esta nave de triaje es separar físicamente todo lo que es separable. Entonces, el objetivo es que en esta nave todo lo que entra mezclado salga separado. Cada separado. ¿no? Que es el material por un lado con iguales características, el metal por otro, lo que es orgánico por otro, Los lo que no envases sirve para nada por plásticos otro. por otro. Exacto, ¿no? Vale. Entonces, lo primero que hacemos es separar por tamaños, como lo simple, ¿no? Separar por tamaño. Entonces, lo que se hunde y pesa, identificamos que suele ser materia orgánica. Entonces, directamente lo llevamos por una cinta a otra nave a fermentar. Lo que pasa y es de un tamaño más grande, lo pasamos a cribar
por otra cabina de selección manual que está cogiendo aquello que tiene valor, ¿no? de ese flujo. Ahí valorizamos la basura. Ahí valorizamos la basura. Y la parte más importante, que es lo que se cuela por los agujeros medianos, Sí. es la fracción que llamamos fracción envases. Que ahí entra desde un brick a una lata, a una botella, a un zapato, a muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, de eso que se ha colado, que es la parte más importante en volumen de la basura, vamos a intentar separar también por otras cualidades. Entonces tenemos más máquinas. Tenemos una máquina, ahora veis, hay una cinta que sube con un flujo importante de residuos y lo deja en un cajón, ¿no? Ese cajón es un separador balístico. Al final es una criba que está moviéndose con un flujo de aire ascendente y que permite que las cosas que rueden, los rodantes, vayan hacia un sentido, las cosas planas van subiendo. Espera, Ángel, me estoy volviendo loco, me acabo de marear. Acabo de ver un flujo de aire con un separador balístico. Yo no sé si es que está Chuck Norris saltando por ahí pegando tiros, y no lo sé, ahora mismo no sé. O sea, yo no me entero y yo quiero que nuestros amigos, que hay algunos que les pasa como yo, que nos quedamos ahí, eso de separador balístico con el flujo de aire que viene en lenguaje de la calle. Aquí, toda la basura que sea de muchas cosas y esté todo mezclado, no podemos aprovecharlo. Para poder aprovecharlo, necesitamos que esté separado. Entonces, una de las maneras de separarlo es meter... O sea, tiramos aire. Sí, tiramos aire. Lo que el aire no se lleva, que cae, va para un lado. Y lo que Claro. el aire se lleva para el otro es más ligero y lo separa. Claro. Entonces, eso es otra cosa. Y lo que son los férricos, lo que son metales de lata. Los férricos tenemos en cada uno de esos flujos que salen, Sí. tenemos un electroimán que los va separando. Lo va separando. No tiene más vuelta de hoja, que es un imán. Además de eso, tenemos unas corrientes de Foucault, que es un separador parecido a un electroimán, Sí. pero que en vez de detectar el férrico, el hierro, detecta el aluminio y el cobre y lo separa igual. Claro, de manera que así todo lo que son latas y... Porque he visto muchísima lata de refresco, Sí, latas de atún, muchísimo, sí, de sí. desodorante, hay muchísima lata, ¿no? Todo lo que no queremos. Y aquí ya en esta nave ya se ha separado, ya se ha compactado. Sí, lo último que queda es, tenemos un montón de envases de plástico y tenemos que saber de qué son, porque no es lo mismo tener una mezcla Sí. que tenerlos separados. Para eso tenemos, al fondo a la derecha, hay unos separadores ópticos, Sí. que lo que hacen es, lo que pasa por la cinta, identifican con una de luz qué material preciso es, La calidad del plástico. si es polietileno, si es PET, si es polietileno de baja densidad, Sí. y con unos chorros de aire lo separan y lo llevan a un flujo distinto. Al final, en esta nave, ¿qué ocurre? Que todo el caos que entra por la cinta, por diversos mecanismos, manuales, mecánicos, se separa y va a unas trojes, a unos contenedores separados. Separados. Cada cosa en su sitio. Con cada bala de latas de aluminio, pues tenemos para dos cuadros de bicicleta nuevos. Increíble, ¿eh? Con cada bala de polietileno o de PET tenemos para, no sé, para un cajón de forros polares. Pues esta es la nave donde se separan, pero la nave importante, la nave que descontamina, la nave que quita peligro, es la siguiente. ¿Nos invita a verla? Por supuesto, vamos a ir. Hemos salido de la nave de triaje y nos hemos metido en la de compostaje. ¿Qué sucede con este residuo orgánico? Todo lo que se ha separado en triaje, esto pues vamos a hacer lo que hace la naturaleza a lo largo de un año, pues lo vamos a hacer en 4 semanas. Aquí dentro controlamos la aireación, la temperatura y la humedad. ¿Qué ocurre? La materia orgánica fermenta de dos maneras, o bien con aire o sin aire. Las bacterias aeróbicas y anaeróbicas. Exacto. Sin aire genera metano. El metano es un gas de efecto invernadero 50 veces más potente que el CO2. Este túnel lo cerramos 4 semanas. Exacto. Se le inyecta aire por debajo. En cuanto tenga 3,5 metros, 4 metros de altura, lo cerramos, se le inyecta aire a alta presión para que las bacterias que viven en esta masa tengan aire y puedan vivir. Se les da humedad para que tengan aire y puedan vivir. Se produzca la fermentación acelerada. En esa fermentación, por un lado, sacamos un producto que estamos transformando algo que molesta y que es perjudicial y que puede ser peligroso En algo positivo. en un recurso que es compost, que es un abono orgánico, un abono que
que consumimos en nuestros mismos municipios. Nosotros, dentro del Consorcio Valencia Interior, tenemos la gran parte de viña de la provincia de Valencia, el interior de las comarcas de Utiel, Requena, Los Serranos y parte del Camp de Turia, pues es una zona vitícola por zona excelencia. vitícola, con unos suelos que tienen gran necesidad de materia orgánica. Don Ángel, yo estoy viendo que aquí no se desaprovecha nada. ¿Cuál es la premisa aquí en el Consorcio Valencia La Interior? premisa es la que nos marca la norma de gestión de residuos, que es el máximo aprovechamiento de los recursos que contienen los residuos. O sea, aquí ustedes aprovechan al máximo lo que nosotros no queremos. Estamos obligados a ello. Es alucinante, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Al fin y al cabo, lo más positivo es que es beneficioso para el medio ambiente. Y para la economía. Y para la economía. Porque cuanto mejor lo hagamos, menos nos costará.